En Culiacán, un impactante enfrentamiento tuvo lugar entre militares y miembros de la Chapiza, uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa. En un video recientemente filtrado, se puede ver a los pistoleros huyendo tras un intenso intercambio de disparos con las Fuerzas Armadas. Este tipo de topón es una muestra más de la violencia que se vive en la región, donde los enfrentamientos entre el crimen organizado y las autoridades se han vuelto cada vez más frecuentes. A continuación, te mostramos las imágenes que captaron este tenso momento. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Un militar perdió la vida y 3 pistoleros fueron capturados tras un intenso tiroteo entre miembros de la Chapiza y el ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa. Todo ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este lunes 16 de septiembre en la colonia La Campiña, cuando los soldados se toparon con un grupo de hombres armados que, sin pensarlo 2 veces, abrieron fuego. Lamentablemente, un soldado cayó en el enfrentamiento, mientras que 3 pistoleros fueron detenidos en el lugar. Además, se aseguraron varias armas largas, cargadores y una camioneta Tahoe blanca. En redes sociales circula un video que muestra a los pistoleros huyendo tras el tiroteo. Por otro lado, más tarde ese mismo lunes, en la colonia Prados del Sur, se reportó el secuestro de David Eduardo Martínez Meras, un joven de 20 años e hijo del periodista Ernesto Martínez, a manos de hombres armados. Durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Culiacán, altos mandos del ejército causaron revuelo al declarar que la paz en Sinaloa no depende de ellos, sino de que los grupos delictivos dejen de enfrentarse. El comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda, dijo que queremos que la tranquilidad regrese lo antes posible, pero no depende de nosotros, sino de que los grupos antagónicos cesen sus enfrentamientos y dejen a la población en paz. Por último, en redes sociales siguen circulando audios en radiofrecuencias entre miembros de los Mayos y los Chapitos. En los mismos mensajes del cártel MZ se revela que 2 integrantes de la Chapiza, identificados como Humberto Figueroa Benítez, alias el 27, y el Pío, intentaron pasarse al mando de Ismael Zambada, alias el Mayito Blanco. Mientras tanto, en la frecuencia de los Chapitos, los pistoleros niegan haber atacado a personas inocentes o están detrás del secuestro de Marquitos Toys. Desde el 25 de julio, la violencia en Culiacán ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en una rutina casi diaria. Este cambio se remonta a un hecho clave: la entrega de Ismael, el Mayo Zambada, al gobierno de Estados Unidos, facilitada por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El Mayo, una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cártel de Sinaloa, había logrado mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante décadas. Su captura, sin embargo, desencadenó una tormenta dentro del mundo criminal. Con la salida del Mayo, un vacío de poder quedó descubierto en el cártel, lo que generó una lucha interna feroz entre las diferentes facciones. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, no tardaron en movilizarse para tomar control absoluto, enfrentándose a los leales a Zambada y a otros líderes dentro de la organización. Esto ha dado lugar a una serie de violentos enfrentamientos que han puesto en jaque a las autoridades locales y a la población. El 25 de julio marcó un antes y un después. Lo que anteriormente eran episodios aislados de violencia, ahora se ha vuelto una constante. Topones, tiroteos en plena vía pública, persecuciones armadas por toda la ciudad y la presencia de grupos de sicarios en zonas residenciales han generado un ambiente de miedo e incertidumbre. Los habitantes de Culiacán, que ya estaban acostumbrados a la tensión, ahora viven en un estado de alerta permanente. Además, la captura de Zambada no solo generó fricciones internas, sino que también provocó una mayor presión por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses sobre el cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su interés en desmantelar a los principales actores del crimen organizado en México, lo que ha llevado a un endurecimiento de las operaciones militares en la región. Los enfrentamientos no solo ocurren entre los distintos grupos del cártel, sino también entre las fuerzas del orden y los sicarios. A cada operativo del Ejército o la Guardia Nacional parece que le sigue una respuesta aún más violenta por parte de los cárteles. Las calles de Culiacán se han convertido en un campo de batalla en el que la población civil, lamentablemente, es la principal víctima. Este clima de hostilidad tiene un impacto profundo en la vida diaria de los habitantes de la ciudad. Las actividades cotidianas, como ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela o simplemente hacer las compras, se ven afectadas por la constante amenaza de violencia.
las personas viven con el temor de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento o de ser víctimas colaterales de los tiroteos. Por si fuera poco, los rumores y filtraciones de varias frecuencias entre grupos rivales no hacen más que aumentar la tensión. En ellas se revelan movimientos estratégicos, amenazas entre líderes y disputas internas que no parecen tener fin. En medio de este caos, los intentos por tomar el control del cártel se mezclan con la necesidad de mostrar poder y fuerza, lo que inevitablemente conduce a más derramamiento de sangre. En medio de esta guerra interna en el cártel de Sinaloa, si hay un nombre que está sonando cada vez más fuerte, es el del Mallito Flaco. Y no es por casualidad, sino porque él está haciendo absolutamente todo lo que está a su alcance para quedarse con el control. Desde que el Mayo Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos, la disputa por el trono del cártel ha estallado y el Mallito Flaco, hijo de Ismael, el Mayo Zambada, ha dejado claro que no piensa quedarse al margen de esta pelea. Aunque muchos lo veían como una figura más discreta o menos beligerante en comparación con otros miembros del cartel, lo cierto es que el Mallito Flaco ha estado moviendo sus piezas con inteligencia y sobre todo con violencia. En esta guerra por el poder no hay espacio para la diplomacia ni para los gestos simbólicos. Aquí quien tiene la fuerza y el control sobre las rutas y los hombres es quien reina, y el Mallito Flaco lo sabe. ¿Quién es el Mallito Flaco? Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como el Mallito Flaco, es uno de los hijos más visibles del Mayo Zambada, aunque durante mucho tiempo su perfil fue relativamente bajo, al menos en comparación con otros narcos más mediáticos como los hijos del Chapo. Las cosas han cambiado drásticamente desde que su padre fue entregado a Estados Unidos. Ahora, con el vacío de poder que dejó su padre, el Mallito Flaco se ha lanzado de lleno a la contienda por el liderazgo del cártel de Sinaloa. Y no es cualquier contienda. Estamos hablando de una guerra entre él y los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, que también buscan quedarse con el control absoluto. Para entender el peso de esta batalla, hay que tener en cuenta que el cártel de Sinaloa no es cualquier organización criminal. Se trata de uno de los cárteles más grandes y poderosos del mundo, con redes que se extienden desde México hasta Estados Unidos, Europa, Asia y más allá. Quien toma el control de este monstruo tiene acceso a fortunas inimaginables, armamento, poder político y militar, y una influencia que pocos gobiernos pueden igualar. Desde que la guerra por el control del cártel comenzó a intensificarse, el Mallito Flaco ha dejado claro que no piensa quedarse con los brazos cruzados. Al contrario, ha respondido con fuerza, y muchos de los últimos movimientos violentos en Sinaloa se le atribuyen a él o a sus leales. Y es que esta guerra no es solo cuestión de quién tiene más influencia y conexiones. Aquí el control territorial es clave, y Machito lo sabe muy bien. Uno de los primeros golpes que llamó la atención fue la traición de varios de sus antiguos aliados dentro del cártel. Varios de sus hombres, que antes se habían mostrado leales a su padre, comenzaron a moverse a los Chapitos, buscando alinearse con el grupo, que creían tener el control. Pero el Machito no dejó pasar esa traición. Al contrario, empezó a eliminar a quienes consideraba desleales, demostrando que no tenía reparos en cortar las cabezas que fueran necesarias para mantenerse en la lucha. Algunas de las operaciones más cruentas que han sacudido Culiacán en los últimos meses están relacionadas directamente con el Mallito Flaco. Grupos de sicarios bajo su mando han llevado a cabo ejecuciones selectivas contra quienes se atreven a cruzar su camino. Y no solo hablamos de rivales dentro del cártel, sino también de quienes desde las sombras intentan tomar decisiones que afecten su poder, incluyendo funcionarios corruptos, empresarios y operadores que trabajan para sus enemigos. Por otro lado, el Mallito Flaco también ha empezado a consolidar su control sobre rutas clave de tráfico de drogas, mientras los Chapitos han mantenido un dominio sobre ciertos territorios importantes, como la zona de la sierra. El Mallito ha estado ganando terreno en otras áreas clave. Especialmente en rutas de tráfico que conectan con el Pacífico y con la frontera norte. Esto no es menor, ya que el control de estas rutas es esencial para mantener la maquinaria del cártel en funcionamiento. El poder de la violencia. En esta guerra, la violencia es la única moneda que realmente importa, y el Mallito Flaco ha demostrado que está dispuesto a usarla. Sus sicarios no solo han atacado a los rivales del cártel, sino que también han lanzado golpes contra las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales, quienes se encuentran en el fuego cruzado de esta lucha por el poder. Enfrentamientos a plena luz del día, balaceras que dejan decenas de muertos y persecuciones que terminan en verdaderas masacres son parte del arsenal que el Mallito ha desplegado en esta contienda. Uno de los episodios más recientes y brutales que ha sacudido la región
fue un enfrentamiento entre sicarios leales al Mallito y un grupo de militares. Este topón dejó varios muertos y generó una ola de terror entre la población, que se ha visto obligada a vivir en medio de tiroteos constantes. Mientras los militares intentan contener la violencia, el Mallito sigue avanzando en su objetivo de consolidar su dominio. Pero no es solo el uso de la fuerza lo que está marcando la diferencia para el Mallito. También está jugando el juego de la lealtad. A través de sobornos y pactos con otros líderes locales, está tejiendo una red de alianzas que le permite expandir su poder sin tener que enfrentarse directamente en todos los frentes. Esto ha hecho que varios actores menores dentro del cártel, que antes eran leales a los chapitos, ahora miren hacia el Mallito como el mucho más viable. Aunque el Mallito Flaco ha demostrado ser un rival peligroso y ha lanzado golpes contundentes, la guerra por el control del cártel de Sinaloa no se decidirá de la noche a la mañana. Esta es una pelea a largo plazo y tanto él como los chapitos lo saben. Mientras que el Mallito está jugando una estrategia de consolidación territorial y eliminación de rivales, los chapitos siguen movilizando sus fuerzas y respondiendo con la misma violencia. En este contexto, la traición es parte del juego. No solo se trata de controlar las rutas de tráfico o ganar enfrentamientos armados, sino también de generar las alianzas correctas y mantener el control sobre los operadores clave. Y en esto, el Mallito ha demostrado ser tan astuto como implacable. Varios de los operadores más importantes dentro del cártel, incluidos algunos que antes trabajaban para los chapitos, han empezado a alinearse con él, viendo en su liderazgo una oportunidad de mantenerse a flote en esta guerra sin cuartel. Además, el Mallito Flaco no solo está concentrado en México, al igual que su padre, ha comenzado a expandir su influencia hacia el norte, buscando consolidar su poder en la red de tráfico que conecta con Estados Unidos. Este movimiento es clave, ya que asegura no solo el flujo de dinero y armas, sino también una mayor influencia en las decisiones internas del cártel. Lo que comenzó como una traición dentro de las filas del cártel de Sinaloa ha desembocado en una guerra abierta que afecta no solo a los miembros del crimen organizado, sino también a miles de personas inocentes que ven cómo su ciudad se desmorona bajo el peso de la violencia. Y mientras los grupos criminales continúan su lucha por el poder, la pregunta que queda es: ¿cuánto más puede soportar Culiacán antes de que la situación sea insostenible? ¿Hasta cuándo continuará esta guerra entre la chapiza y los militares? Los enfrentamientos parecen no tener fin, y cada día que pasa, el conflicto escala, dejando más caos, muerte y temor en las calles de Sinaloa y otros territorios clave. Mientras la chapiza sigue afianzando su poder con una brutalidad cada vez más abierta, los militares intentan contener la violencia, pero están en medio de un campo minado, donde los narcos no solo tienen el control del territorio, sino también de las rutas, las armas y, en muchos casos, las voluntades de la población. La lucha parece no tener desenlace claro, y lo único cierto es que esta guerra ha dejado cicatrices profundas en la región. ¿Lograrán los militares restablecer la paz o será la chapiza quien imponga su ley a través de la violencia y el control total? La situación sigue incierta y mientras no haya una resolución, el conflicto seguirá tiñendo de sangre las calles. Si te ha parecido muy interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!